Uno de los mejores complementos para cualquier televisión es una buena TV Box con sistema operativo Android. Pero la elección de un modelo concreto puede resultar difícil, ¿no? Pues no te preocupes, ya que hoy te traigo un recopilatorio de los mejores productos de esta categoría, con el añadido de que se hayan lanzado este mismo año, para asegurar que no se quede desfasado tecnológicamente en poco tiempo. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores gadgets, como las mejores Smart TV 4K o los mejores proyectores 4K también. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete ya. Para este recopilatorio hemos seleccionado los mejores TV Box con sistema operativo Android del 2021, disponibles ahora mismo en el mercado, con diferentes capacidades y funcionalidades para que puedas encontrar el modelo y la versión que mejor se adapte a lo que necesitas, sin importar si tu objetivo es consumir contenido de Netflix o dotar a tu televisor de control por voz gracias a este dispositivo. Los aspectos más relevantes a tener en cuenta a la hora de elegir un Android TV Box son la resolución de salida de contenidos, la cual tendrá que ser acorde a la televisión a la que vaya a estar conectado, el procesador y tarjeta gráfica que incorpore, para poder procesar todos los datos de manera correcta, así como los puertos y opciones de conectividad que ofrezca para garantizar su funcionamiento con todo tipo de dispositivos. En este recopilatorio he incluido productos de diferentes marcas, desde las más conocidas como Xiaomi o Nvidia hasta algunas que podríamos considerar desconocidas como Engel, Ematic o H-Media, cada una con sus fortalezas y puntos mejorables, para que puedas hacer la mejor compra posible. Vamos a verlos. Primero, Xiaomi Mi TV Box S. Empezamos este recopilatorio con una de las mejores TV Box con sistema operativo Android, con un modelo producido por el fabricante chino Xiaomi. Con su Mi TV Box S ofrece un pequeño accesorio de tan solo 140 gramos de peso, a un precio muy ajustado, que con tan solo conectarlo a nuestra red de internet nos permite de forma casi automática empezar a consumir contenido en streaming en resolución 4K. Es decir, 3840 x 2160 píxeles. Además de este TV Box, el producto de Xiaomi añade un pequeño mando a distancia para poder controlar de forma remota el dispositivo. Y gracias a que dispone de conectividad Wi-Fi 802.11 en los estándares A, B, G, N y AC, tanto en la frecuencia de 2,4 como en la de 5 GHz, y cuenta también con compatibilidad con versión 4.2 de Bluetooth. Asimismo, cuenta con la versión 8.1 de Android almacenado en su memoria de tipo eMMC de 8 GB de capacidad. En el apartado técnico monta un procesador ARM de 64 bits con 4 núcleos, junto a una tarjeta gráfica Mali 450, que acompañados por 2 GB de RAM de tipo DDR3 nos permitirán el consumo de contenido sin ningún problema, al no ser esta una tarea especialmente pesada para el hardware. Es por esto que permite la descodificación de vídeo en diferentes formatos, incluyendo contenido en resolución 4K a 60 frames por segundo o archivos con códec H.265. A pesar de su pequeño tamaño, ofrece lo necesario para el apartado de la conectividad, con un puerto HDMI y un puerto USB para conexión al televisor o monitor, junto al conector de la corriente, claro. Como accesorios, dispone de compatibilidad con el asistente de voz de Google, así como con Dolby y DTS, para ofrecer un buen sonido envolvente de la mejor calidad. Segundo, Engel TV Box 4K. De un fabricante presente en todos los segmentos tecnológicos del mercado, pasamos a uno prácticamente desconocido, Engel. En este caso, y con una propuesta diferente al anterior modelo, nos encontramos con un producto mucho más grande en tamaño, alcanzando 350 gramos de peso, pero también en capacidades sin necesidad de ampliar el precio. Se mantiene esa inclusión del mando a distancia, contando esta vez con botones de acceso directo a aplicaciones comunes como puede ser YouTube o Netflix, así como la presencia del asistente de voz de Google y la opción de Chromecast para poder enviar contenido a otros dispositivos compatibles a través de la conexión a internet que podremos conseguir mediante cable de tipo Ethernet o la conectividad Wi-Fi de doble banda. Además del ya mencionado puerto de esta red, este TV Box permite emitir contenido en resolución 4K mediante su puerto HDMI y también dispone de 2 puertos USB en su versión 2.0, así como ranura para tarjetas microSD para la conexión de dispositivos de almacenamiento externo, junto a un puerto SPDIF que nos permitirá conectarlo a dispositivos de audio compatibles con Android 9.0, de manera que no veamos empañada la experiencia de consumir contenido 4K a 60 frames por segundo. Tercero, Ematic SRT 202.
Turno ahora para el fabricante Ematic, que a simple vista ofrece un producto visualmente calcado al que fabrica Engel, pero que poco a poco que prestemos atención podemos encontrar diferencias, comenzando por el peso, situado en este modelo en 260 gramos. A nivel técnico se mantiene lo que hemos visto hasta ahora, contando con un procesador de 4 núcleos que pueden alcanzar una velocidad de 1,5 GHz junto a 2 GB de RAM. Gracias a que cuenta con la versión 9.0 de Android y compatibilidad con YouTube, Netflix, Spotify o Disney Plus, tendremos cubierto todo lo relativo a multimedia. Pero por si fueran necesarias más aplicaciones, cuentas con Google Play Store para encontrar la que nos haga falta. Además, cuenta con integración total con el asistente de voz de Google y compatibilidad con HDR10, algo que justifica ese pequeño aumento de precio. Por último, y el apartado de la conectividad, se repite lo que hemos visto en el modelo anterior casi igual. Contaremos con un puerto HDMI, dos conectores USB y el puerto de tipo RJ45 para conexión a internet, salida de audio tradicional para auriculares junto a su versión digital y ranura para tarjetas microSD con el fin de ampliar el almacenamiento disponible. Cuarto, HMedia TV Box S500. Manteniéndonos en una franja de precios que se sitúa cercana a los 100 euros, llegamos a la propuesta de HMedia, que destaca en este caso a nivel visual con un estilo que bien podría ser el de un producto de Apple, con líneas muy cuidadas y estilizadas, dando lugar a un dispositivo discreto que no va a llamar la atención junto a tu televisor. Asimismo, los bordes redondeados también llegan al mando a distancia, que viene incluido con el producto. Con Android TV en su versión 9.0 como sistema operativo, Google Play Store preinstalada y compatibilidad con emisión de vídeo en 4K a 60 frames por segundo, tenemos cubiertas todas las necesidades en lo que a multimedia se refiere. Además, por si fuera poco, cuenta con HDR10 para mejorar el realismo a la hora de interpretar los colores, y es compatible con la función Chromecast y con el asistente de voz de Google para acceder a aplicaciones. En el apartado de la conectividad, además de Bluetooth en su versión 4.2 y Wi-Fi de doble banda, cuenta con un puerto de vídeo HDMI en su versión 2.0b, 3 puertos USB, uno de estándar 3.0 junto a 2 de la versión 2.0, salida de audio óptica y tradicional, además de ranura de expansión de memoria mediante tarjetas microSD, de manera que vamos a poder ampliar esos 8 GB de espacio incluidos por defecto. Quinto, Nvidia Shield TV Pro. Y llegamos al final de este recopilatorio de los mejores TV Box con Android de 2021 de la mano de un fabricante muy conocido, Nvidia, que se aleja de lo que hemos visto hasta ahora con una propuesta muy superior a nivel técnico, que también se va a notar en el precio, está claro. Con un peso de 250 gramos y diseño vertical, el aspecto visual es muy llamativo, con unas líneas marcadas y muy agresivas, que se deja ver tanto en el dispositivo como en el mando a distancia. Mediante un procesador propio de la marca, exactamente el modelo Nvidia Tegra X1 Plus, permite además del consumo de vídeo en 4K poder mejorar aún más la calidad de este haciendo un rescalado mediante inteligencia artificial, junto a la compatibilidad con diferentes servicios como Nvidia GeForce Now, que nos va a permitir consumir videojuegos en alta calidad sin necesidad de un ordenador dedicado, a través de la conexión a internet con la nube. En el apartado de la conectividad, y dado su pequeño tamaño, únicamente cuenta con un puerto HDMI, dos puertos USB de estándar 2.0, el puerto de conexión a la corriente y el conector RJ45 para el cable Ethernet, aunque también es compatible con conexión Wi-Fi para poder conectarse a internet, así como los diferentes asistentes de voz como el propio de Google, o también puedes utilizar Alexa de Amazon. Si estás buscando TV Box, te pueden interesar nuestros vídeos de las mejores Smart TV 4K o los mejores proyectores 4K también. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.